Declaración del ejercicio personas morales con fines no lucrativos, formato 21. El régimen fiscal correspondiente a las organizaciones civiles y fideicomisos que se constituyen con fines humanitarios conlleva importantes beneficios. Al gozar de un régimen fiscal preferente, el legislador ha impuesto medidas de control con el fin de que las donatarias contribuyan a la confianza. En razón de ello, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece la obligación de presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año la declaración anual en la que informen a las autoridades fiscales de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas. En ese orden de ideas, el Servicio de Administración Tributaria pone a disposición de las donatarias y del público en general la guía para ingresar a la página que permita presentar la declaración anual. Lo anterior con el objetivo de agilizar el proceso relacionado con el cumplimiento de esta obligación. Ingresa al portal del SAT en sat.gov.mx. Elige la opción Sin fines de lucro. Selecciona el apartado Declaraciones y elige la opción Presenta tu declaración anual de personas morales. Se puede ingresar con RFC, contraseña y CAPTCHA o con e-firma. Una vez que entras al aplicativo, puedes ver el RFC del contribuyente, así como la razón social. Se ve una barra donde están las opciones. Selecciona la opción Presentar declaración. La siguiente página es el perfil del contribuyente. Este apartado contiene datos que permiten identificar el tipo de obligaciones fiscales a que está sujeto el declarante en relación con su situación financiera, por lo que debe precisarse el ejercicio a declarar, en este caso 2024, el periodo del ejercicio y el tipo de declaración normal, o de ser el caso, complementaria. Al terminar de llenar todos los campos, selecciona el botón Continuar. Una vez dentro del sistema, se visualiza lo siguiente. La primera pregunta que aparece es: indica si estás obligado a dictaminar tus estados financieros. ¿Estás obligado a presentar la información sobre tu situación fiscal? Debes seleccionar la opción Sí, en caso contrario, selecciona No. ¿Eres una donataria autorizada para recibir donativos? Si la organización y/o fideicomiso es una donataria autorizada, selecciona la opción Sí. En caso contrario, selecciona No. En el siguiente campo, ingresa el número de oficio correspondiente a la autorización para recibir donativos deducibles. Una vez que hayas llenado todos los campos, selecciona el botón Continuar. La pantalla que se muestra a continuación es la siguiente. Esta pantalla contiene en la parte derecha un resumen de los datos previamente capturados. Verifica que sean correctos y da clic en el botón Guardar. En el lado izquierdo se observan las secciones que componen el nuevo formato de declaración anual. Se modifican y abren nuevas secciones. Ingresos obtenidos no sujetos del impuesto. Estado de situación financiera. Estado de actividades. Ingresos obtenidos. En este apartado se deben registrar todos los incrementos de los recursos económicos que tuvo la entidad durante el ejercicio fiscal, propios de su actividad, relacionados y no relacionados con ella, es decir, derivados de su objeto social autorizado y aquellos que no lo son. Para el caso de las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, deben distinguir sus ingresos relacionados con los fines que les fueron autorizados y los ingresos provenientes de fines distintos, al considerar para tal efecto los conceptos señalados en el penúltimo párrafo del artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Una vez dentro del rubro Ingresos obtenidos, se capturan los conceptos que se describen a continuación. En la casilla Donativos recibidos en efectivo nacionales, se debe indicar el monto de ingresos recibidos por concepto de donativos en dinero, en forma de monedas o papel moneda, billetes, que se recibieron en el ejercicio en moneda nacional, peso mexicano. Ello con independencia de las obligaciones establecidas en el artículo 82, fracción séptima, de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
y 112 del reglamento de dicha ley. En la casilla Donativos recibidos en efectivo extranjeros, se debe indicar el monto de ingresos recibidos por concepto de donativos en dinero, en forma de monedas o papel moneda, billetes, que se recibieron en el ejercicio en cualquier divisa extranjera. Esto con independencia de las obligaciones establecidas en el artículo 82, fracción séptima de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 112 del reglamento de dicha ley. En la casilla Donativos recibidos en especie nacionales, se debe indicar el valor de aquellas aportaciones de bienes, productos, mercancías, títulos, valores, materias primas, productos semiterminados, inmuebles, entre otros, que se recibieron en el ejercicio provenientes de nacionales. El origen de la riqueza es en México. En la casilla Donativos recibidos en especie extranjeros, se debe indicar el valor de aquellas aportaciones de bienes, productos, mercancías, títulos, valores, materias primas, productos semiterminados, inmuebles, entre otros, que se recibieron en el ejercicio provenientes de extranjeros. El origen de la riqueza es fuera del territorio nacional. En la casilla Arrendamiento de bienes, debe indicarse el importe recibido como contraprestación por otorgar el uso o goce temporal de bienes de la donataria autorizada establecidas en los artículos 114 y 175, fracción tercera, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 136 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Dividendos, debe indicarse el importe recibido por aquellas utilidades distribuidas por personas morales residentes en México a favor de la donataria autorizada establecida en los artículos 10 y 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 122 y 136 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Regalías, debe indicarse el impuesto recibido por la declarante de los pagos de cualquier caso por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. El derecho a recibir para retransmitir imágenes, sonidos o ambos, o bien de los pagos efectuados por el derecho a permitir el acceso al público a dichas imágenes o sonidos, cuando en ambos casos se transmitan por vía satélite, cable, fibra óptica u otros medios similares, u otro derecho o propiedad similar. Artículo 15b del Código Fiscal de la Federación. En la casilla Intereses devengados a favor y ganancia cambiaria, debe indicarse la cantidad anual total que recibió la declarante por cualquier rendimiento de créditos de cualquier clase, entre otros, los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios, los premios de repartos o de préstamos de valores, el monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos, el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, la ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista. También deben indicarse en esta casilla aquellos importes obtenidos de operaciones en moneda extranjera que, derivado de la variación en el tipo de cambio de la divisa contra el peso mexicano, generan un beneficio económico para quien declare. Artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Otros ingresos, se indican aquellos ingresos que no se hayan indicado en las casillas anteriores, tales como las cuotas de recuperación, apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, entidades federativas o municipios, enajenación de bienes de su activo fijo o intangible, entre otros.
En este campo también se deben señalar los ingresos provenientes de la enajenación de bienes o prestación de servicios a personas distintas de sus socios, así como los recibidos por actividades distintas a sus fines sociales autorizados. En la casilla Ingresos obtenidos, se autocompleta por el sistema con la cantidad total de la suma de todos los ingresos del ejercicio llenados previamente. Una vez capturados todos los conceptos, da clic en el botón Guardar. Ingresos obtenidos no sujetos a impuesto. Este apartado solo se visualiza cuando se trata de donatarias autorizadas y deben registrarse todos los incrementos de los recursos económicos que tuvo la entidad durante el ejercicio fiscal relacionados con su actividad, es decir, derivados de su objeto social autorizado para recibir donativos deducibles de impuestos, los cuales se consideran no sujetos del pago del impuesto sobre la renta. Una vez dentro del rubro Ingresos obtenidos no sujetos a impuesto, se capturan los conceptos que se describen a continuación. En la casilla Cuotas de recuperación, se deben señalar los montos cobrados por las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos del artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por la enajenación de bienes o la prestación de servicios directamente relacionados con el objeto social o fines por los que fue autorizada, mismo que se incluye en la constancia de autorización, siempre que dichos montos sean menores o iguales a los costos en que incurra la donataria para la generación de los mismos. No se consideran cuotas de recuperación los montos que cobren por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a las personas o grupos distintos a los señalados en su objeto social autorizado. Artículos 79 y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 108 y 124 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la regla 3.10.1.25 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025. En la casilla Enajenación de bienes de su activo fijo, se debe señalar el monto obtenido en el ejercicio por la enajenación de bienes que forman parte de su activo fijo. En la casilla Ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales, se debe señalar el ingreso obtenido de entes gubernamentales. En la casilla Cuotas de sus integrantes, se debe señalar las cuotas ordinarias y extraordinarias que aporten los socios de una asociación civil, que no corresponden a la prestación de un servicio independiente, por tratarse de aportaciones realizadas en cumplimiento al contrato de asociación colectiva. Por lo que no se contemplan bajo el hecho generador del impuesto al valor agregado, ya que dichas cuotas se liquidan en cumplimiento al contrato de asociación y no tienen relación con servicio alguno que pudiera considerarse como contraprestación. Artículo 127 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Rendimientos de acciones u otros títulos de crédito colocados entre el gran público inversionista, debe indicarse la cantidad anual total que recibió la declarante por cualquier rendimiento de créditos de cualquier clase, entre otros, los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios, los premios de repartos o de préstamos de valores, el monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos, el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, la ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista. En la casilla Donativos se debe indicar el monto de los donativos recibidos que se encuentren exentos indistintamente que ya se hubieran registrado en el apartado anterior. En la casilla Arrendamiento de bienes debe indicarse el importe recibido no objeto del impuesto como contraprestación por otorgar el uso o goce temporal de bienes de la donataria. En la casilla Intereses devengados a favor y ganancia cambiaria, debe indicarse la cantidad anual total que recibió la declarante por cualquier rendimiento de créditos de cualquier clase, entre otros,
los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios, los premios de repartos o de préstamos de valores, el monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos, el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, la ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de créditos, siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista. También deben indicarse en esta casilla aquellos importes obtenidos de operaciones en moneda extranjera, que derivado de la variación en el tipo de cambio de la divisa contra el peso mexicano, generan un beneficio económico para quien declare. Artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Otros ingresos, se indican aquellos ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan de 10% de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate, mismos que no se hayan indicado en las casillas anteriores. En el caso de que sus ingresos no relacionados con los fines para los que fueron autorizadas para recibir dichos donativos excedan del límite señalado, deben determinar el impuesto que corresponda a dicho excedente. Adicionalmente, en esta casilla se deben indicar regalías. Señala el importe recibido por la declarante de los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, el derecho a recibir para retransmitir imágenes, sonidos o ambos, o bien de los pagos efectuados por el derecho a permitir el acceso al público a dichas imágenes o sonidos, cuando en ambos casos se transmitan por vía satélite, cable, fibra óptica u otros medios similares, u otro derecho o propiedad similar. Artículo 15b del Código Fiscal de la Federación. En la casilla Ingresos obtenidos no sujetos a impuestos, se autocompleta por el sistema con la cantidad total de la suma de todos los ingresos del ejercicio llenados previamente. Una vez capturados todos los conceptos, selecciona el botón Guardar. Erogaciones efectuadas. En este apartado se deben señalar todos aquellos gastos relacionados con las actividades propias de personas morales con fines no lucrativos, es decir, se indican todos los gastos que sean estrictamente indispensables para la realización de las actividades del objeto social autorizado para recibir donativos deducibles de impuestos. Artículo 147, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Una vez dentro del rubro Erogaciones efectuadas, se capturan los conceptos que se describen a continuación. En la casilla Sueldos, salarios y gastos relacionados, se debe indicar el importe del gasto total correspondiente a las remuneraciones fijas o eventuales que paga la entidad a los trabajadores por la prestación de una tarea o servicio personal subordinado, incluyendo diversos pagos como las horas extras, gratificaciones, entre otros. De conformidad con el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. En la casilla Honorarios pagados a personas físicas, se debe indicar el total de las cantidades pagadas durante el ejercicio a personas físicas por la prestación de servicios profesionales y que no tienen una relación subordinada con la empresa, sino que lo prestan en forma independiente. En la casilla Intereses efectivamente pagados y pérdida cambiaria, se debe indicar cuál fue la cantidad que la empresa cubrió durante el ejercicio por capitales tomados en préstamo.
así como las pérdidas que la empresa tuvo por la fluctuación en valor de las divisas, a través del cual realizó sus operaciones. Artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Regalías y Asistencia Técnica, se deben indicar las cantidades pagadas por la sociedad declarante respecto de cualquier clase, por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. El derecho a recibir para retransmitir imágenes, sonidos o ambos, o bien los pagos efectuados por el derecho a permitir el acceso del público a dichas imágenes o sonidos, cuando en ambos casos se transmitan por vía satélite, cable, fibra óptica u otros medios similares u otro derecho o propiedad similar, así como los pagos que haya realizado en el ejercicio respecto de la prestación de servicios personales independientes por los que el prestador se obliga a proporcionar conocimientos no patentables que no impliquen la transmisión de información confidencial relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, obligándose a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos. Artículo 15b del Código Fiscal de la Federación y 167 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Donativos otorgados, se debe indicar el monto de los donativos otorgados de acuerdo a la forma en la que fueron otorgados, en efectivo o en especie. Para el caso de entidades autorizadas para recibir donativos deducibles, los donativos únicamente pueden otorgarse a otras personas morales autorizadas para dichos efectos. Cabe señalar que, para el campo donativos otorgados, es necesario detallar el tipo de donativo. Debe dar clic en el botón Detalle. Para iniciar con la captura, da clic en el botón Agregar. Selecciona el tipo de donativo, es decir, se trata de un donativo en efectivo o en especie, y captura el importe correspondiente. Concluida la captura, da clic en el botón Terminar. Se capturan los demás conceptos que se describen a continuación. En la casilla Aportaciones al SAR, Infonavit y Jubilaciones por vejez, se deben indicar aquellos gastos realizados con motivo de las aportaciones de la sociedad declarante al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores, o de planes de jubilaciones y pensiones establecidos a favor de sus trabajadores. En la casilla Aportaciones para fondos de pensiones y jubilaciones, deben registrarse las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Cuotas al IMSS, se debe indicar el importe por concepto de pagos que se realizaron en el ejercicio por las aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a que se refiere el artículo 28, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas, se debe indicar la cantidad que la entidad declarante pagó en el ejercicio por el uso o goce temporal de bienes muebles e inmuebles que no son propiedad de particulares, pero que resultaron indispensables para el desarrollo de la actividad, como son alquiler de bodegas, oficinas, maquinaria, equipo de transporte, equipo telefónico, entre otros. En la casilla Fletes y acarreos pagados a personas físicas, se debe indicar el total de pagos efectuados por la entidad declarante a personas físicas por la prestación del servicio de transporte o traslado de sus productos. En la casilla Contribuciones pagadas, excepto ISR, IETU, IMPAC, IVA e IEPS, se debe indicar el total de los pagos que la entidad declarante efectuó a las autoridades fiscales,
sean locales o federales, por conceptos distintos al impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto al activo, impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre producción y servicios a su cargo, como son impuesto predial, derechos por suministro de agua, impuestos sobre nóminas, entre otros. En la casilla Seguros y Fianzas, se debe indicar el total de los pagos que la entidad declarante efectuó con motivo de la contratación de seguros para cubrir futuros acontecimientos que puedan afectarla, así como para garantizar ante terceros el cumplimiento de determinada obligación. En la casilla Viáticos y gastos de viaje, se debe indicar la cantidad total de gasto realizado por la declarante con motivo de viajes que sus empleados realizaron en el ejercicio, en representación de la empresa, y que incluyen los gastos de alimentación, traslado y hospedaje. En la casilla Combustible y lubricantes, se debe indicar la cantidad total de gasto realizado por la declarante con motivo de las adquisiciones realizadas por concepto de gasolinas, diésel, cualquier combustible o lubricante que se utilizó para desarrollar el objeto social. En la casilla Cuotas de peaje, se debe indicar la suma de todos los gastos realizados con motivo del pago de cuotas en carreteras realizadas por sus empleados para llevar a cabo el objeto social. En la casilla Deducción por concepto de ayuda alimentaria para los trabajadores, se indica el importe de aquellos gastos realizados en el ejercicio con motivo de servicios de comedor proporcionados a los trabajadores para el desempeño de sus actividades, los cuales deben ponerse a disposición de todos los empleados y no exceder el monto equivalente a un salario mínimo por trabajador por día de uso, ello de conformidad con el artículo 28, fracción 21ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Monto total de los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador, se indica el importe total anual de los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador, es decir, que fueron ingresos sin gravamen alguno, tal y como lo son las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad. Artículo 28, fracción 30ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso de las donatarias autorizadas, esta casilla no es aplicable. En la casilla Monto deducible a 47%, pagos que son ingresos exentos para el trabajador, se indica el resultado de aplicar el factor de 0.47 al importe total anual de los pagos que sean ingresos exentos a favor de los trabajadores, en virtud de que el ejercicio respecto del cual se declara no disminuyó las prestaciones respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Artículo 28, fracción 30ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso de las donatarias autorizadas, esta casilla no es aplicable. En la casilla Monto deducible a 53%, pagos que son ingresos exentos para el trabajador, se indica el resultado de aplicar el factor de 0.53 al importe total anual de los pagos que sean ingresos exentos a favor de los trabajadores. Artículo 28, fracción 30ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso de las donatarias autorizadas, esta casilla no es aplicable. En la casilla Consumos en restaurantes, en el caso de las donatarias autorizadas, esta casilla no es aplicable, ya que no son deducibles de acuerdo con el artículo 148, fracción 12ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Otras erogaciones, se debe indicar el importe de todos aquellos gastos que hayan sido efectuados por la sociedad declarante, no considerados en los incisos anteriores y que fueron estrictamente indispensables para obtener los ingresos derivados de la realización del objeto social. En la casilla Uso o goce temporal de automóviles con propulsión de baterías eléctricas recargables y automóviles eléctricos con motor de combustión interna o accionado por hidrógeno, en el caso de las donatarias autorizadas, esta casilla no es aplicable, ya que no son deducibles de acuerdo con el artículo 148, fracción 3ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Monto deducible de los pagos efectuados por el uso o goce temporal de automóviles, en el caso de las donatarias autorizadas,
esta casilla no es aplicable, ya que no son deducibles de acuerdo con el artículo 148, fracción tercera, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Erogaciones efectuadas, en esta casilla el sistema asigna la cantidad total que resulta de sumar todas las erogaciones capturadas en los campos anteriores. Una vez capturados todos los conceptos, selecciona el botón Guardar. PTU. Selecciona el rubro PTU. En este apartado se indica la cantidad que corresponda a la participación en la utilidad anual del ejercicio inmediato anterior a los trabajadores, conocida como PTU, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las donatarias autorizadas solo calculan la PTU cuando causen impuestos sobre la renta por los ingresos provenientes de actividades distintas a los fines para los que fueron autorizadas para recibir donativos, que rebasen 10% respecto de sus ingresos totales en el ejercicio. Artículo 80, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por tanto, este apartado solo es aplicable en el caso de que la donataria autorizada haya reportado ingresos acumulables y deducciones autorizadas al determinar como resultado una utilidad fiscal. Una vez dentro del rubro PTU, se capturan los conceptos que se describen a continuación. En la casilla PTU generada durante el ejercicio al que corresponde esta declaración, se debe reportar el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades a repartir que se haya generado durante el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la casilla PTU no cobrada en el ejercicio anterior, se debe reportar el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades a repartir que se haya generado en los ejercicios anteriores y se encuentre pendiente de distribuir. Determinación del remanente distribuible. Selecciona el rubro Determinación del remanente distribuible. Si se trata de personas morales con fines no lucrativos, al no tener estas un fin de enriquecimiento, la diferencia entre ingresos y egresos no se llama ganancia, se le denomina remanente. De conformidad con el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas morales con fines no lucrativos, a que se refiere el artículo 79 del mismo ordenamiento, determinarán el remanente distribuible de uno propio de su objeto social y no pueden otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes, personas físicas o morales, salvo que se trate de este último caso, de alguna de las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. Una vez dentro del rubro Determinación del remanente distribuible, se capturan los conceptos que se describen a continuación. En la casilla total de ingresos obtenidos, es llenado automáticamente por el sistema. Indica la suma de los ingresos obtenidos derivados de la totalidad de actividades realizadas por la entidad declarante. En la casilla Total de deducciones autorizadas, en el caso de las donatarias autorizadas se debe tomar en consideración el monto de las erogaciones efectuadas en el ejercicio y que estén relacionadas con el objeto social autorizado. Para el resto de los contribuyentes que tributan en el régimen de las personas morales con fines no lucrativos, deben considerar el monto de las deducciones autorizadas del ejercicio con base en la integración de los accionistas o socios de la persona moral declarante, lo anterior en virtud de que el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que, cuando la mayoría de los integrantes o accionistas de dichas personas morales sean contribuyentes del título segundo de esta ley, el remanente distribuible se calculará sumando los ingresos y disminuyendo las deducciones que correspondan, en los términos de las disposiciones de dicho título. Cuando la mayoría de los integrantes de dichas personas morales sean contribuyentes del título cuarto, capítulo segundo, sección primera de esta ley, el remanente distribuible se calculará sumando los ingresos y disminuyendo las deducciones que correspondan, en los términos de dicha sección según corresponda. En la casilla remanente es llenado automáticamente por el sistema. Indica la cantidad que resulte de la diferencia, resta, de la casilla total de ingresos obtenidos.
sin considerar los señalados en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni aquellos por los cuales se haya pagado el impuesto definitivo y el total de deducciones autorizadas, tal y como se indicó en el cuadro anterior. En la casilla préstamos a socios o integrantes o sus familiares, se deben indicar aquellos importes que se erogaron en el ejercicio respecto de préstamos o los socios o sus familiares. En la casilla remanente a distribuir, es llenado automáticamente por el sistema. Indica la cantidad que resulte de la diferencia resta de la casilla total de ingresos obtenidos sin considerar los señalados en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni aquellos por los cuales se haya pagado el impuesto definitivo y el total de deducciones autorizadas. En la casilla Conceptos asimilados a remanente distribuible, de conformidad con el artículo 79, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas morales a que se refieren las fracciones 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24 y 25 de este artículo, así como las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, y los fondos de inversión a que se refiere el título tercero del régimen de personas morales con fines no lucrativos, considerarán remanente distribuible aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de ingresos, el importe de las compras no realizadas e indebidamente registradas, el importe de las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en términos de lo impuesto en el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los préstamos que hagan a sus socios o integrantes o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios. Una vez capturados todos los conceptos, selecciona el botón Guardar. Determinación del impuesto sobre la renta causado por la obtención de ingresos no propios de su actividad y conceptos asimilados a remanente distribuible. En este apartado de la declaración se debe hacer el cálculo del impuesto sobre la renta respecto de los ingresos gravados y conceptos asimilados al remanente distribuible. Una vez dentro del rubro Determinación del ISR, se capturan los conceptos que se describen a continuación. En la casilla Total de ingresos acumulables, debe indicarse el total de aquellas cantidades que la donataria percibe por operaciones no propias de su actividad y que son acumulables para determinar la base para calcular el impuesto. Debe considerarse que el párrafo séptimo del artículo 80 citado establece que, si la persona moral fuera una donataria autorizada para recibir donativos deducibles, entonces puede obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizadas, siempre que no excedan de 10% de sus ingresos totales del ejercicio, y en el caso de que rebase dicho porcentaje, debe determinar el impuesto que corresponda a dicho excedente, con base en la utilidad fiscal en términos del título segundo de esa ley, a la tasa de 30%. En la casilla Total de deducciones autorizadas, se debe indicar el total de aquellos gastos indispensables para la realización de actividades no propias del objeto social autorizado en el caso de organizaciones autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, cuya realización genera ingresos gravados para los contribuyentes, pero que satisfacen los requisitos para considerarse una deducción autorizada, ello de conformidad con el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este caso de las donatarias autorizadas que obtengan ingresos por actividades distintas a los fines por los que fueron autorizadas y que éstas realicen deducciones con motivo de una actividad que genera ingresos gravados, el impuesto solo es aplicable al excedente de 10% del total de sus ingresos del ejercicio, por lo que en este campo solo se reporta dicho excedente. En la casilla Utilidad o pérdida fiscal antes de PTU, es llenado automáticamente por el sistema. Indica el importe de ganancia o pérdida que tuvo la entidad en el ejercicio a declarar. En la casilla PTU pagada en el ejercicio, solo es aplicable en los casos que se haya determinado PTU,
se indica la cantidad que corresponda a la participación en la utilidad anual del ejercicio inmediato anterior a los trabajadores, conocida como PTU, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la casilla Utilidad Fiscal del Ejercicio, es llenado automáticamente por el sistema. Solo será aplicable en el caso de que la donataria autorizada obtenga ingresos por actividades distintas a los fines por los que fue autorizada e indicará la cantidad que resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio derivados de actividades gravadas, las deducciones autorizadas y la participación de los trabajadores en las utilidades de las entidades pagadas en el ejercicio, ello conforme al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Pérdida Fiscal del Ejercicio, es llenado automáticamente por el sistema. Indica el resultado obtenido de la diferencia entre ingresos menos deducciones, menos participación de utilidades y cuando haya resultado en números negativos. Indica cuánto fue el monto en que los gastos son mayores que los ingresos. En la casilla Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio, se debe indicar el importe de pérdidas sufridas en ejercicios anteriores que no se hayan hecho efectivas. En la casilla Resultado fiscal, se debe indicar el resultado de restar a la utilidad fiscal las pérdidas fiscales de los ejercicios anteriores. En la casilla Impuesto causado en el ejercicio, es llenado automáticamente por el sistema. Indica el monto resultante de aplicar la tasa o tarifa a la base gravable. En la casilla Tienes estímulos que quieres acreditar contra el ISR causado, se debe indicar el importe de cualquier incentivo fiscal que obtuviera el declarante en el ejercicio. Dichos estímulos son aquellos que se otorgan por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la casilla Impuesto sobre la renta del ejercicio, se debe indicar el impuesto correspondiente. En la casilla Impuesto acreditable pagado en el extranjero, se debe indicar el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero. En la casilla Impuesto retenido al contribuyente, se debe indicar el importe de impuesto sobre la renta que terceros hayan reservado, retenido, directamente durante el ejercicio de pagos realizados al declarante. En la casilla Otras cantidades a cargo, se debe capturar los adeudos pendientes relacionados con el impuesto a cargo. En la casilla Otras cantidades a favor, se debe capturar el monto de algún saldo a favor que el declarante tenga de ejercicios anteriores. En la casilla Diferencia a cargo, se debe capturar el importe que resulte cuando el impuesto sobre la renta determinado es mayor que la suma de las cantidades del subsidio o a favor. En la casilla Diferencia a favor, se debe capturar el importe que resulte cuando el impuesto sobre la renta determinado es menor que la suma de las cantidades del subsidio o a favor. En la casilla ISR causado sobre conceptos asimilados a remanente distribuible, se debe indicar el impuesto que resulte de aplicar sobre dicho remanente distribuible ficto, la tasa de 35%, el cual se considera como impuesto definitivo. En la casilla ISR a cargo del ejercicio, es llenado automáticamente por el sistema. Indica el resultado de sumar el impuesto causado en el ejercicio más el impuesto sobre la renta causado sobre conceptos asimilados al remanente distribuible. En la casilla Impuestos sobre ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país están obligados a pagar el impuesto sobre la renta por los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que obtengan a través de entidades extranjeras en las que participen, de conformidad con el artículo 4b de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No obstante, se deben indicar los importes que correspondan a ingresos e inversiones en regímenes fiscales que no están gravados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior a 75% del impuesto que se causaría y pagaría en México. Para el caso de las donatarias autorizadas, esta casilla no es aplicable. Una vez capturados todos los conceptos, selecciona el botón Guardar. Datos informativos del impuesto sobre la renta.
Una vez dentro del rubro Datos informativos del impuesto sobre la renta, se capturan los conceptos que se describen a continuación. En la casilla total de integrantes, se debe señalar el número de sus integrantes, personas físicas y personas morales. El detalle para el campo total de integrantes se integra de la siguiente forma. La ventana para el registro de los integrantes se habilita al dar clic en el botón Detalle. Para iniciar con la captura, da clic en el botón Agregar. Después selecciona el tipo de integrante y captura el número correspondiente. Concluida la captura, da clic en el botón Terminar. En la casilla Saldo pendiente de aplicar del estímulo por las inversiones en equipos de alimentación para vehículos eléctricos, se debe señalar en caso de que le aplique el monto de los estímulos recibidos en el ejercicio por concepto de inversiones en equipos de alimentación para vehículos eléctricos. Artículo 204 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla Sueldos, salarios y prestaciones a trabajadores con discapacidad y/o adultos mayores, se debe señalar en caso de que le aplique el monto de los estímulos recibidos en el ejercicio por concepto de sueldos, salarios y prestaciones a trabajadores con discapacidad o adultos mayores. Artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la casilla ¿cuenta con algún esquema reportable? Se debe informar sobre cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita, con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos que generen, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y que tenga alguna de las características del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Selecciona Sí y se habilita en el menú la sección para detallar los datos correspondientes. Al dar clic en el botón Agregar, se pueden capturar el o los esquemas reportables según corresponda. Una vez capturado o capturados el o los esquemas reportables, da clic en Guardar. Determinación del pago ISR. Selecciona el rubro Determinación del pago del impuesto sobre la renta. En este apartado deben llenarse todos los conceptos que dan lugar al total a pagar, tales como actualización, recargos, algunos acreditamientos y compensaciones, cuando existe una cantidad a pagar por concepto del impuesto sobre la renta del ejercicio por la obtención de ingresos no propios de la actividad y, en su caso, cuando existe una cantidad a pagar por concepto de ISR causado sobre conceptos asimilados a remanente distribuible. Se deben capturar los siguientes conceptos. En la casilla A cargo, se debe capturar el impuesto que dio como resultado de aplicar a la base gravable la tarifa correspondiente. En la casilla Parte actualizada, se debe capturar el resultado de multiplicar la cantidad a cargo por el factor de actualización que corresponda, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. En la casilla Recargos, se debe capturar la cantidad por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno al no cubrir las contribuciones o los aprovechamientos dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. En la casilla Multa por corrección, se debe indicar el monto que corresponda a la sanción prevista por realizar una declaración complementaria derivado de errores en otra presentada, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 81, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación. En la casilla Total de contribuciones, es llenado automáticamente por el sistema. Indica la cantidad resultante de sumar la contribución actualizada, recargos y multas. En la casilla ¿Desea aplicar alguna compensación o estímulo?, se debe seleccionar la opción Sí-No. En el caso de elegir Sí, se capturan las cantidades que tenga a su favor el declarante de conformidad con el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. En la casilla Total de aplicaciones, es llenada automáticamente por el sistema. Indica la cantidad resultante de sumar los estímulos que correspondan. En la casilla Cantidad a cargo, es llenado automáticamente por el sistema. Indica el importe final a pagar. En la casilla Cantidad a pagar, es llenado automáticamente por el sistema. Indica el total a pagar. Una vez capturados todos los conceptos, selecciona el botón Guardar.
En caso de que se hayan obtenido ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, el pago del impuesto debe realizarse en el apartado Determinación del pago del impuesto sobre ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, el cual contiene los mismos campos que el rubro Determinación de pago del ISR. Una vez dentro del rubro Estado de situación financiera, observas 3 apartados, los cuales se integran de activo, pasivo, patrimonio contable. Para iniciar el llenado del estado de situación financiera, da clic en el botón Capturar, que se visualiza al lado derecho de las cuentas contables correspondientes, para que se habilite la ventana emergente donde se observan cada una de las subcuentas a llenar, la cual se visualiza de la siguiente manera. Contenido para el apartado activo. A manera de ejemplo, se muestra la cuenta contable efectivo. Selecciona el concepto y captura los montos correspondientes al ejercicio fiscal por concepto de no restringido, restringido temporalmente y restringido permanentemente. Finalmente, da clic en Guardar. En caso de requerirlo, puedes seleccionar el icono Bote de basura y eliminar el registro completo. Al terminar el llenado de las subcuentas, da clic en el botón Cerrar. Cada cuenta contable principal contiene el icono para las notas que se requiere incorporar. Al dar clic, se habilita un apartado en donde puedes detallar la información, aclaraciones o precisiones que consideres sobre dicha cuenta o subcuenta a la que corresponda. Este apartado permite la captura de hasta 300 caracteres, por lo que se recomienda que la nota contenga un texto claro y específico. Cuando tu catálogo de cuentas contables no contemple alguna de las incluidas en los estados financieros básicos, puedes seleccionar la casilla Sin datos, ubicada al lado izquierdo del icono Notas. Una vez seleccionada la casilla Sin datos, se oculta el botón Capturar. Se inhabilitan las columnas No restringido, Restringido temporalmente y Restringido permanentemente, y el icono Notas se visualiza como marca de agua. En caso de requerir poner una nota, puedes hacerlo aun cuando se vea como marca de agua. Cuando termines de capturar la información correspondiente al estado de situación financiera y el importe del activo sea igual a la suma del pasivo más el patrimonio contable, da clic en el botón Guardar. Estado de actividades. Para iniciar el llenado del estado de actividades, da clic en el botón Capturar, que se visualiza al lado derecho de las cuentas contables correspondientes, para que se habilite la ventana emergente donde se observan cada una de las subcuentas a llenar. Al llenado de la información se debe considerar la división por tipo de restricción, como a continuación se indica. No restringido, el cual no tiene restricciones por parte de los patrocinadores para que éste sea utilizado por parte de la entidad. Restringido temporalmente, cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposición de los patrocinadores que expiran con el paso del tiempo o porque se han cumplido los propósitos establecidos por dichos patrocinadores. Restringido permanentemente, cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposición de los patrocinadores que no expiran con el paso del tiempo y no pueden ser eliminados por acciones de la administración. Una vez dentro del rubro Estado de actividades, se muestran los apartados Ingresos y Gastos. Debes capturar los conceptos que se muestran a continuación. Cada cuenta contable principal contiene las mismas funcionalidades y opera como las cuentas del estado de situación financiera, es decir, contienen la modalidad sin datos, la adición de notas y algunas cuentas contienen el botón Capturar para el llenado de las subcuentas correspondientes. El resultado del estado de actividades, denominado patrimonio contable al final del año, debe ser igual al importe manifestado en el estado de situación financiera, en la cuenta contable denominada patrimonio, para continuar con el llenado o envío de la declaración. En caso contrario, debes revisar la captura de tus datos.
Si requieres agregar los saldos negativos, debes anteponer el signo de menos para que se grabe correctamente en el sistema. Al terminar el llenado, da clic en el botón Guardar. Vista previa y envío de la declaración. Da clic en el botón Revisión de la declaración, ubicado en el encabezado del formulario. Posteriormente, se muestra en archivo PDF la vista previa de la declaración para su descarga o impresión. Para continuar con la presentación de la declaración, selecciona el botón Enviar declaración. El aplicativo genera el mensaje para confirmar la cantidad a pagar o a favor, según corresponda. De no continuar, se regresa a la vista previa o formulario. En caso de responder sí, debes especificar si la presentación se realizará con firma electrónica. Si contestas sí, debes cargar los archivos .key y .ser, así como escribir la contraseña de clave privada y da clic en Enviar. Si deseas respaldar el archivo del acuse de recibo, da clic en el botón Descargar. Consulta de la declaración. En el menú principal se identifican las siguientes opciones: Consultar declaración, impresión del acuse, declaraciones pagadas. Selecciona la opción que requieras consultar y captura los datos solicitados para realizar la búsqueda de la declaración o acuse correspondiente. Es importante precisar que los campos identificados con un asterisco son de llenado obligatorio. Para mayor información, visita sat.gov.mx o llama a Marcasat al 5562 72 27 28, opción 6, seguida de 2. Muchas gracias por tu atención.